Top 10 Lugares malditos. Si eres un entusiasta de las películas de terror y estás considerando tu próximo destino de vacaciones, sigue leyendo. Al igual que Mac, en la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, La habitación 1408, quien ha pasado años alojándose en hoteles supuestamente embrujados, hay numerosos lugares que se jactan de estar malditos. Estos lugares van desde pueblos abandonados y cementerios hasta castillos y hospitales desiertos, donde solo parecen residir fantasmas. A pesar de su inquietante reputación, estos destinos aún atraen a aficionados al mundo paranormal, que continúan experimentando fenómenos extraños, desde misteriosas voces en la noche hasta avistamientos de seres del más allá. Sin embargo, todos coinciden en las inquietantes vibraciones que emanan. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Número 10. Villa Epecuén, la ciudad abandonada, Argentina. Villa Epecuén, una ciudad abandonada cerca de la capital argentina, Buenos Aires, es protagonista de una de las historias más tristes de los pueblos fantasma del país. Solía atraer a turistas de todo el mundo debido a sus aguas mágicas. En los años 20, el lago que rodeaba la ciudad comenzó a perder bañistas, así que se decidió convertir sus orillas en un destino vacacional. Hasta 1985, sus aguas saladas, conocidas por sus propiedades curativas, eran un atractivo principal para los visitantes, incluidas celebridades, siendo la principal fuente de ingresos de la población local. En 1984 se construyó una estructura para evitar inundaciones, junto con una industria turística que atraía a miles de visitantes cada año. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1985, una gran tragedia golpeó la región cuando el lago se desbordó, inundando por completo la ciudad y obligando a todos sus habitantes a evacuarla. Durante años, el área permaneció sumergida, pero una década después, el agua comenzó a retirarse, revelando ruinas y barcos hundidos. Aunque la ciudad ya no está habitada, su historia perdura como un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Número 9. La isla de San Simón, Ría de Vigo, en Galicia. La isla de San Simón, ubicada en la Ría de Vigo, Galicia, está envuelta en una historia sombría. Desde sus inicios como monasterio en el siglo X, ha atravesado periodos de abandono y redescubrimiento. En el siglo XVIII, se convirtió en una prisión para presos políticos y criminales, y durante la Guerra de la Independencia Española, albergó prisioneros franceses. Durante las epidemias del siglo XIX, se utilizó como lugar de cuarentena para enfermedades como el cólera. Sin embargo, su historia más siniestra surgió durante el régimen franquista, cuando fue convertida en un sanatorio para enfermos mentales y lugar de controvertidos experimentos médicos. Esta oscura trayectoria, marcada por momentos de abandono y restauración, ha dejado una misteriosa impronta en la isla de San Simón, que hoy en día es objeto de esfuerzos de preservación y turismo cultural. Número 8. Castillo de Montsegur, en Francia. Situado a una altitud de 1.207 metros, en un escarpado acantilado, se alza el Castillo de Montsegur, ubicado en el departamento francés de Ariège, al sur del país. Conocido localmente como la Sinagoga de Satanás, en el siglo XII se convirtió en el bastión de los cátaros, quienes fueron posteriormente condenados como herejes por la Iglesia Católica. Tras un asedio de 10 meses al castillo, 200 monjes murieron en su interior en una hoguera, maldiciendo el lugar para el resto de la historia antes de sucumbir. Número 7. Pasco Sur y Alberti, las estaciones malditas de la línea A argentina. La línea A del transporte subterráneo, inaugurada en 1913, es la más antigua de la ciudad y la primera en América Latina. A lo largo de su recorrido, existen dos estaciones deshabilitadas, Pasco Sur y Alberti Norte, que fueron clausuradas. Estos puntos son conocidos por albergar leyendas y mitos urbanos perturbadores. Se rumorea que en estas estaciones deambulan los fantasmas de obreros que fallecieron durante la construcción de la línea. Varios trabajadores han afirmado haber visto figuras extrañas vagando por las vías, e incluso han presenciado la aparición repentina y la desaparición de dos obreros sentados con sus herramientas.
Además, muchos usuarios aseguran que, durante las paradas en Pasco Sur y Alberti, las luces de los vagones se apagan completamente y el ambiente se vuelve gélido. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides apoyar nuestro canal dando like y suscribiéndote, además déjanos en los comentarios qué historias te gustaría que traigamos al canal. Muchas gracias. Número 6. La isla de Poveglia, en Italia. En la región italiana, se dice que cuando un hombre malvado muere, se despierta en Poveglia, una frase que resuena en la isla apodada la Isla de la Muerte. A pesar de su belleza superficial, cada calle y fachada emana energías negativas. La peste devastó a las familias que habitaban allí antes del siglo XX, y luego la isla se convirtió en un complejo sanitario para leprosos y personas con enfermedades mentales. Abandonada en 1968, Poveglia ha adquirido la fama de ser uno de los lugares más embrujados de Europa. En 2014, la isla fue adquirida por el empresario Luigi Brognaro, quien expresó su deseo de restaurarla, aunque sus motivaciones no fueron explicadas. Número 5. Nauru, en Oceanía. El tercer país más pequeño del mundo, después de Ciudad del Vaticano y Mónaco, enfrenta una rápida decadencia. A pesar de su ubicación en una zona tropical del Pacífico Sur y de su clima favorable, esta isla está devastada por la contaminación y la crisis económica, con una tasa de desempleo del 90%. Ante esta crisis, el país ha optado por alquilar la mayor parte de su territorio a Australia para utilizarlo como campo de internamiento de inmigrantes ilegales y refugiados. Según un informe de The Guardian, en solo 2 años, más de 1.200 personas fueron trasladadas a la isla, donde se han registrado más de 2.000 denuncias por torturas, violaciones y abusos sexuales perpetrados por las fuerzas de seguridad, los habitantes locales y los internos. Número 4. Sare Golgola, en Afganistán. Conocida como la ciudad de los gritos, este lugar fue la capital del pueblo gorid hasta que fue conquistada por el ejército mongol en el siglo XII. En aquel entonces, el gobernador de la ciudad, Jalaluddin, arrebató al conquistador Gengis Khan a su hijo favorito, lo que desató la venganza de Khan, quien exterminó a todos los habitantes de la localidad como represalia. Desde entonces, la ciudad ha sido escenario de constantes conflictos, siendo testigo de batallas entre rusos, talibanes y estadounidenses a lo largo de los años. En la actualidad, solo quedan ruinas habitadas por los supuestos fantasmas de aquellos que perecieron desde tiempos antiguos hasta el presente. Número 3. Kalaupapa, en Hawái. Aunque en el imaginario colectivo esta isla del Pacífico parece un paraíso, existe una ciudad que seguramente nunca querrías visitar, Kalaupapa, conocido como el lugar más maldito de la Tierra. Durante más de 100 años, este enclave fue el destino de los leprosos, quienes eran confinados allí sin posibilidad de salir o ver a sus familias. Aunque la ley cambió en 1969, aún quedan 6 pacientes con vida, según informa un medio de Nueva York. Kalaupapa es un recordatorio sombrío de un pasado marcado por la segregación y el sufrimiento, aunque la esperanza de una vida mejor ha sustituido en parte el estigma que durante mucho tiempo lo rodeó. Número 2. Stull, en Kansas. En el mundo del creepypasta en línea, la región de Stull, Kansas, es considerada como la entrada al infierno. Desde los años 1970, ha surgido la creencia de que está infestada por presencias demoníacas. El epicentro de estos extraños fenómenos es su cementerio, donde según la leyenda, fue sepultada una bruja que habría tenido un romance con el mismísimo diablo. Además, se han registrado casos de ahorcamientos y incendios misteriosos en la zona. También se cree que el demonio visita Stull 2 veces al año, en Halloween y en el equinoccio de primavera. Esta narrativa ha ganado popularidad en la cultura de Internet, alimentando la idea de que Stull es un lugar maldito y peligroso, donde el mal acecha en cada rincón. Número 1. La casa maldita de Amityville. El 14 de noviembre de 1974, la familia DeFeo fue brutalmente asesinada por su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., mientras dormían en sus camas. Esta tragedia ha sido retratada en la gran pantalla en varias ocasiones, siendo la primera vez en 1979 con la película Terror en Amityville, y quizás la más conocida sea la versión de 2005 titulada La Morada del Miedo.
Basada en hechos reales, la película narra la experiencia de la familia formada por George y Kathy Lutz, quienes deciden habitar la misma casa donde ocurrieron los horrores pasados. Pronto, fenómenos inexplicables los acosan, especialmente cuando un sacerdote intenta bendecir la casa. Después de solo 28 días, los Lutz abandonan la casa definitivamente, incapaces de soportar más. La casa, ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, en el estado de Nueva York, permanece en pie como un sombrío recordatorio de su oscuro pasado. Déjanos en los comentarios, ¿qué lugar te gustó más y cuál visitarías en tus próximas vacaciones?